noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Muy buenas noches a todos, aquí arrancamos una nueva edición especial de A Dos Toques, con un programa distinto, como habíamos hecho hace un par de semanas, entrevistando a personajes de la ciudad de Morteros y de las instituciones que tienen nuestra ciudad. En este caso vamos a hablar con una persona que todo el mundo, yo siempre quiero saber un poco la historia de los clubes. Uno tiene 35 años y los clubes de nuestra ciudad, la verdad, tienen muchísima historia y una rica historia. Y por eso mismo, la idea obviamente es conocer a aquellos que seguramente son contemporáneos con el club, mirarán el programa y dirán, claro, o irán recordando algunas cosas que a lo mejor nosotros nos olvidamos. Y otros dirán, oh, mira quién estuvo en la construcción de este salón, mirá quién estuvo en aquella subcomisión. Y todos me decían, para hablar del 9 de julio de Morteros tenés que hablar con el Cabezón Resta, porque además de ser el Cabezón, tiene mucha memoria y se acuerda de muchas cosas. Néstor, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Juan Manuel? Bien, bien. Bueno, la verdad que gracias por venir y gracias porque no es fácil ponerte al frente de las cámaras. No, ya te dije, es difícil. Pero te había prometido hace rato, ya que sí, te acordabas que me habías hablado, y te dije que no tenía problema. Que me vayas preguntando lo que quieras, yo lo que me acuerdo y lo que puedo saber y lo que puedo haber escuchado, porque yo no estaba cuando se fundó el club, ¿viste? Claro, pero sos una persona que además de haber estado en muchas subcomisiones, comisión directiva, sos una persona que la familia está muy arraigada el 9. Y la familia era... Fundadores. Fundadores, mi papá era el primer presidente, el socio número 1, era el club. Uno se hablaba del club nada más, se hablaba del 9. ¿Y cómo nace el 9? ¿El 9 es cierto eso que por allí algunos abuelos nos cuentan de que estaba, se acuerda, el Tiro y el 9 se peleaban, es como que estaban juntos y se dividieron? ¿Es así la historia o no? Mirá, por eso te digo lo que yo sé que sentí hablar. Estaba Atlético e Independiente. Era en Mortero, Atlético era acá, la cancha la tenía acá. Y después habían resuelto hacer un solo club. Y creo que era algo por el estilo lawn tenis o sport, sí, algo por el estilo. Sí, el otro día lo veí en el libro del video. Te digo que yo tenía, mi papá era socio del Tiro, del 127. Y después se ve que hubo algún problema o algo, entonces resolvieron separarse y en el año 42 formar el 9. El año 42, la sede del 9, ¿dónde arranca? Mira, la primer cancha del 9 arranca ya sobre la calle Alberdi. Ahí era la primer cancha, dicen. ¿Alberdi a qué altura? Y allá atrás de la Laga, hasta por ahí, era más o menos la primer cancha del 9. Ahí con la canchita de fútbol nace el club. Claro, ahí nació el club. Y después vinieron para acá, a donde estaba la cancha de Atlético, y este terreno era de don Francisco Festa. Entonces Festa se lo alquilaba al 9 acá, ¿viste? Hasta que lograron, creo que en el año 51, 52, comprar todo el terreno. Mira vos, y acá es medianamente donde nace la institución y nacen otros deportes, porque el 9 al principio empezó con la canchita de fútbol. Era fútbol. Y después empezaron a hacer los otros. Era fútbol fútbol y bocha, ¿no? El 9 en ese tiempo era fútbol y bocha. Y básquet, se jugaba al básquet afuera, pero el básquet en ese tiempo, los partidos eran muy pocos, que se lograban hacer, ¿viste? No había equipos, y aparte era al aire libre. Claro. Y me contaban, ayer estuve hablando un ratito con Andrés Peretti, y me decían que en algún momento, después de aquella división que hubo de los clubes, en algún momento intentaron juntarse los dirigentes en un par de reuniones para hacer un torneo de bocha juntos, y como que gente los esperaba afuera, que no se podían reunir. Bueno, eso fue en el año 64, hicieron una reunión, 4 o 5 dirigentes del 9, que estaban, inclusive el Andrés estaba dentro del Andrés, Juan Carlos Díaz Cornejo, y 4 o 5 del Tiro, porque en ese tiempo no se invitaban. ¿El Chana también resta? El Chana tiene que haber estado también. Sí, me lo nombro. En ese tiempo nos invitaban. Claro. Nosotros no
Yo era de la subcomisión, había empezado con la subcomisión de básquetbol, pero no jugábamos con el tiro. Uno jugaba con el tiro cuando, qué sé yo, Porteña hacía un cuadrangular y entonces íbamos a jugar ahí en contra, o si nos tocaba en contra. Pero si no, al no haber amistad, por más que uno era amigo de todos, ¿viste? Claro, pero había una rivalidad. Había rivalidad, ese ahí. Y en el 64 lograron hacer un acercamiento, y creo que el primer campeonato de bocha lo invitó el 9 al tiro a jugar acá, un campeonato, creo, bien. Y después de ahí en adelante ya empezaron si había que jugar partidos en contra, amistosos, todo eso se empezaba a jugar. ¿Y cómo era ir a la escuela en esa época de decir, yo soy del 9 y vos sos del tiro? No había problema. Yo me me senté los 7 años de primario con el Tungo Bonetti. Mira vos. Y éramos íntimos amigos. ¿Viste? ¿Y se cargaban? ¿El lunes era de cargar? Sí, una cargadita, pero no. ¿Vos sos como yo, que yo creo que el 9 y el tiro se necesitan uno a otro? Para que lo que hace uno por ahí el otro tratar de imitarlo, si es bueno. Y sí, posiblemente. ¿Viste? El 9 se fue agrandando mucho. El tiro era más grande, pero el 9 se fue agrandando mucho, ¿viste? Nació el fútbol, las bochas, el básquet, y después se fueron agregando diferentes disciplinas. Y claro, después ya cuando hicimos el polideportivo, ya tuvimos lugares donde poder practicar otras disciplinas, ¿viste? Otro deporte muy viejo me decía que tiene el club y que todavía persiste, la otra vez charlando en un viaje, creo que fue con esta persona, vive en Brinkman, es peluquero, que hacía karate aquí en 9 de julio de Mortero y que se juntaba con Ricardo Bracasini. Alicio, ¿no es? El loco Alicio. El loco Alicio. Me decía el karate del 9 hace mucho tiempo. Sí, claro, porque empezó en el salón. Allá en el centro. Allá en el centro. El salón está por cumplir 50 años, después ya me contás un poco la historia del salón. El salón, el karate empezó allá en el centro, ¿viste? Y hace muchos años. El Ricardo era joven. Sí, Ricardo era joven. Sí, era joven. ¿El profe era Mazuca, el de Casalito? Después fue Mazuca. ¿Hubo una persona de afuera? Sí, después yo creo que primero venía uno de San Francisco. Yo bien al tanto no estoy, ¿viste? Pero estaba Ricardo, el Mereque Degli, el Clemar Fasano, eran los karatecas que había en ese tiempo. Mira vos, cuánta gente ha pasado, ¿no?, en el club y que ha dejado su huella, más allá de las obras, también en diferentes disciplinas, porque no era fácil, por ahí ahora es un poco más fácil hacer deportes. En ese tiempo era más difícil. Hay mucha gente que pasó, que no fue dirigente y que trabajó una barbaridad en el club y que son desconocidos, ¿viste? Que nos acordamos únicamente los que más años tenemos en el club, pero si no hay algunos que no ni se acuerdan que hubo mucha gente. Porque ahora, al tener la mutual, las cosas no se hacen más como era antes. Antes la mano de obra la hacíamos nosotros. Calcular que hicimos todo el polideportivo nosotros. Sí, ayer justamente hablando con Andrés me hablaba un poquito del polideportivo. Tal es así que me decía, vos me corregís si no es así, el cemento, creo que Dalágata se lo fió y lo empezaron a pagar al año. ¿Y ustedes vendían vaquillonas, algo así? Eso fue allá en el salón. En el salón del centro. En el salón, cuando compraron el lote. Porque en principio ellos siempre pensaban hacer un salón. Y el tiro que estaba en el centro, estaba al frente, el tiro tenía el lote al frente, se fue para su cancha a hacer el salón allá. Y en principio habían pensado comprar un lote acá sobre la calle Jorge Ñuble, acá al frente del club. Claro. Y después le salió el lote ese allá en el centro y se fueron al centro, compraron el lote y compraron la gomería de mina que había a la par. Me decía Andrés que el ingreso donde vos entras al salón, ahí estaba la gomería. Estaba la gomería. Yo en eso mucho no estuve porque justo en ese momento estaba en el servicio militar, así que no... En eso no estuve, ¿viste? Pero o sea, casi 50 años hiciste el servicio. ¿Este año cumple 50 años el salón? 50, no, el año que viene. ¿El año que viene? El 3 de julio del año que viene. Y ese salón, las sedes del centro, ¿las fueron comprando por poquito? Primero hicieron la sede, después la gomería y después atrás, ¿o todo junto? Claro, no, primero se compró y por primera vez en Mortero se trajo un tinglado.
porque no había tinglado mortero. Y ese tinglado lo habían comprado afuera, yo no me acuerdo en este momento, ¿viste? Trajeron el tinglado y fueron haciendo el salón. Se fue haciendo el salón, que se inauguró el 3 de julio del 66, y después se terminó adelante la confitería y el Salón Dorado, que eso se inauguró el 12 de octubre del 72. Mira vos, qué memoria, te acordabas todas las fechas, todos los años. Y uno vive en el club. Sí, pero por ahí acordarse, se nota por allí el sentimiento, es como cada cosa que se hacía en el club es como el nacimiento de un hijo. Pero... Y yo creo que pasé más horas en el club que en mi casa. Mira vos. ¿Y el salón de arriba, el Salón Dorado, sí, se hace en el mismo tiempo que se hace la sede? ¿Se hace todo junto? No, por eso se hizo el salón. Y después se hizo la confitería y el Salón Dorado, que se inauguró el 12 de octubre del 72. El presidente por esa época era Juan Carlos Díaz Cornejo. Juan Carlos. ¿Es cierto que Juan Carlos por ahí vio un arquitecto que había dando vuelta por acá por Mortero, haciendo unas calles y lo llevó para el club para hacer diseñar? Mira, la parte esa del frente la hizo el Alberto Sartori, la parte del frente. Adentro no me acuerdo quién es. Yo creo que era uno de San Francisco, creo. ¿Y el tinglado lo vinieron a hacer de afuera? El tinglado vinieron a hacer de afuera. ¿Y a dónde están los asadores de los pollos para las fiestas? ¿Eso también lo compraron juntos o fueron comprando pedacito por pedacito y esperaban que algún vecino...? Yo creo que eso también está. Porque también me decían que el local de al lado hasta era del 9, con la casa, en algún momento, ¿o no? No, se quiso comprar. Se quiso comprar, pero no pudimos hacer negocio. Inclusive quisimos comprar, hay un lote que da justo donde tenemos el bar en este momento del 9 Lunch, para poder agrandar ahí atrás, y no lo quisieron vender. En la casa que hay, porque aquellos que por ahí a lo mejor no conocen, yo recuerdo, yo por esa casa pasé por dos familias. En el bar, al ladito, por el costado, si uno entra por el... Sí, hay una casa, para arriba hay una casa. La casa. Yo me acuerdo porque era chiquitito y iba a jugar con Chocletín, claro. Vivió Ceruti, Sí. que después fue a vivir a Tiro. Claro. Oscar fue a trabajar a Tiro después. Sería el papá de David y María. David, lo teníamos en brazos nosotros. Claro. Los Ceruti primero nacieron en el 9 y después se fueron al Tiro. Fueron al Tiro, el Oscar fue al Tiro. De hecho, en el Tiro también hay una casa, también en esa casa jugué. Claro, ahí vivía el Cacho Martorelli. Vivían, en un tiempo cuando estaba el Cacho Martorelli y el Oscar, vivían los dos ahí. Vivían dos familias. Las dos familias. Después, al tener chicos ambos, tuvieron que ir abriéndose, ¿viste? Claro. Y después, en una época, uno de los últimos en vivir después de Calala fue el gringo Pagani. No, los Baldos tuvo, pero... yo vivió sí, también, sí, ahí antes que Calala. Sí, antes que Calala. Después tuvo Calala y ahora no vive más nadie. Ahora, ¿para qué usan esa casa? ¿Es como para depósito? Tenemos depósito, hay un depósito para el que alquila la confitería abajo, y hay un depósito nuestro también arriba. ¿Y cómo es? ¿Cuántos años tenés? ¿Te molesta que te pregunte la edad? No, no tengo problema, 70. 70. ¿Y cómo es a los 70 años decir a la familia, me voy a trabajar 9 lunch? No te dicen nada, ya, al contrario, se ponen contentos cuando te van. No hay problema. 9 lunch empezamos hace 19 años. Lo que pasa es que 9 lunch es como si fuéramos una familia. ¿Se juntaban amigos? Y aparte de amigos, Rodolfo Gato es primo hermano. Ricardo Gandino está casado con mi sobrina. El Pinche era como hermano. ¿Viste? O sea, siempre fueron ustedes 4. Y estuvo Maylin también un tiempo. El Colo Antonino, el Colo desde que empezamos está el Colo. Y ahora quedamos 4, ya cansados, pero estamos 4 ahora. ¿Pero cómo empezó? ¿Empezó por una fiesta y después siguieron? Mira, en un tiempo íbamos a atender los remates, ¿viste que se hacían en el campo? Sí. Íbamos a atender remates que se hacían en el campo. Y un día, hablando así con el Tabal Egidio Somavila, del presidente de la Mutual, hablando, le dijimos, digo, ¿por qué no nos compran para 300 personas más o menos? Nosotros, para tener cuando vamos a atender o a hacer alguna fiesta en el salón. En ese tiempo ya Martorell no estaba más tampoco en el salón. Y el Egidio dice, no, un día nos llamó y dice, mirá, vamos a San Francisco, vamos y compramos todo. Fuimos a San Francisco y compramos todo lo que había que comprar de primera.
para 700 personas. Y lo inauguramos el 19 de octubre del 96 con la cena de los bomberos. No sé si cumplían 20 años, 15 años, pero calcula, nosotros para 700 personas. Mira, yo me acuerdo que, bueno, de hecho la mayoría de los egresos de mi época y hasta la actualidad se siguen haciendo en el Salón del 9, porque es un salón céntrico, por la atención, por el lugar, y me acuerdo, yo repetí, el del 97, ¿vos te acordás de esa tormenta que hubo, que se rompió un vidrio, que cayó arriba de la torta de Joaquín Burgos? Del doctor Burgos. Claro, yo estaba sentado al lado y estaba la Betty Caldera, cayó el vidrio, me acuerdo. Un tormentón bárbaro. Todo el egreso sin luz, después cuando salimos del salón ya... Obviamente como habíamos tomado... Y había pasado con una especie de tornado. Claro, se habían caído carteles en el centro. Ese entonces era uno de los primeros de ustedes. Uno de los primeros. En el 98 después. Empezamos, ya te digo, el 19 de octubre del 96. Mira vos, ¿tienen idea más o menos cuánta gente atendieron o no? ¿O no llevan ninguna estadística? Rodolfo lleva todo. Rodolfo, claro, al principio teníamos fiesta continuamente, viernes y sábado, estábamos prácticamente... Había que reservar el salón con un año de anticipación. Solo estábamos, porque no había otros. Y llegamos a atender a 15, 16 mil personas por año, ¿viste? Y ahora ya bajamos mucho, ¿no es cierto? Ya ahora está Vitoria y varios lados, y ahora estamos en 8, 9, 10 mil, o sea, más o menos. 15, 16 mil personas. Para esa época era como atender en un año a todo Morteros. Y calculó que teníamos viernes, sábado, era todo. No todo el año, pero había meses completos, inclusive en el tiempo de egreso habíamos hecho una vez viernes, sábado y domingo. ¿Y no llegó algún momento de decir, no doy más? No se cansaba, o al que se cansaba el otro le daba ánimo? Mirá, yo me enfermé, estuve enfermo, ¿cuánto hace? 3 años, que tuvieron que ponerme 2 stents, entonces... Yo le viré un poquito, por 2 meses o 3 meses, iba un rato y después me retiraba, pero no había problema. Y estamos cansados, por ahí. El mismo cansancio por ahí te lleva a discutir entre nosotros, porque ¿viste? Esto es normal. Sí, es como una familia. Es una familia que por ahí tenemos nuestros problemas. Pero problemas que pasan enseguida, ¿no? Sí, es como una familia. Uno en la familia discute y después se ve amiga. Aparte, estamos siempre juntos, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Como quieras, no hay problema. Esto es todo grabado, vos decís, vamos a hacer una pausa, yo te llevo una pausa y vas a decir que era. Vamos a una pausa no hay problema. Y después me contás un poco de... En eso me parece que te sentís muy identificado en ese salón. Cuando se cayó el polideportivo, mirá que a mí me llevó todo el taller, el tornado. Pero cuando se cayó el polideportivo, para nosotros era... Calcular que trabajamos por lo menos 3 meses a la noche en el taller para hacer todo me vas a contar todo. Porque me contaron un secreto también, no sé si vos lo sabés. O seguro. Me contaron un secreto, que hay una botella ahí. Sí, en el primer... No me digas nada, después de la pausa. Pausa y venimos. Corazón perdido. ¿Cómo nace la idea del polideportivo? Mira, la idea era, hasta el año 70 teníamos la cancha que estaba de norte a sur. Porque aquella... Nosotros con 3, 4 meses que hacíamos de baile, teníamos plata para hacer todo para manejar el club durante todo el año. La busca y más la noche. Nosotros tuvimos una época media mala en el club, financiera fue en el año 86. El cielo se ha puesto a llorar. Muy bien, arrancamos el segundo bloque. Lo teníamos al Néstor, lo tenemos que frenar porque nos quiere contar un montón de cosas. Yo siempre me dicen, el polideportivo fue como verlo crecer 2 veces. El polideportivo lo hicieron, siempre me dicen, todo lo que es la parte de herrería, obviamente lo hicieron en tu taller. La metalúrgica, claro. Y bueno, ¿y cómo nace la idea del polideportivo? Mira, la idea era, hasta el año 70 teníamos la cancha que estaba de norte a sur, ¿no es cierto? Y después, al hacerse la cancha de tenis,
La canchita pasó a ser allá en el Cajón. Claro, la cancha de fútbol. La cancha de fútbol tenía 47 metros de ancho por 90 de largo. Bien. Los muchachos quieren 70 metros ahora, así que ese tiempo era 47. Claro, cancha chica, había, la pelota había que pasar siempre por uno. Así en el saque pasaban al otro lado. Claro. Empezamos a hablar, estaba el doctor Cavalli de presidente y se nos salió la idea, dice, vamos a hacer el polideportivo. Y ya nos ofertamos, viste, para trabajar, no teníamos taller, en el taller no había problema. Porque la metalúrgica era fundamental para el club, viste. Eran todos los socios, eran todos hinchas del club y todo eso. ¿Se reunían ahí también o no? No. Y estuvimos 3 meses más o menos a la noche, hasta que vinimos después a armar y levantar las cabreadas. Y después todo lo que ves de hormigón en este momento, todo lo que hay de hormigón, menos el piso, lo hacíamos fuera de hora. Me decía, ayer también estaba un ratito con Ricardo Migliori y con Andrés y me decían, dice, nos juntábamos, dice, todos nosotros, después de cada uno después de su trabajo, y dice, la de hormigón que tienen esas columnas. Calculá. Y el Lula Vero que trabajaba en el molino, traía algunos del molino a darnos una mano. Teníamos a Don Picio, que era el que armaba. Con él nos armaba 2 paños y nosotros veníamos a la tarde y fundíamos eso ahí lo fundíamos hasta que él volviera a armar. Así, las columnas, los baleros, todo. Néstor, a donde relata la gente de Radio Belgrano, donde se ponen ellos para filmar, esa parte de hormigón, ¿la habían hecho por algo en especial o no? Acá ahí en el salón, ¿qué? ¿Es como esa parte de...? Sí, de esta parte acá. Sí. Eso se había hecho porque iba a llevar una baranda de punta a punta. Iba a llevar una baranda, yo no me acuerdo, yo creo que ya era para hacer las cabinas de transmisión, porque viste que tiene la forma, tiene una de este lado y una de aquel lado. Sí. Inclusive allá arriba iban todas las ventanas. Y abajo iban todos los portones como esos. Y como nos dimos cuenta que no podíamos monetariamente hacer todo eso, resolvimos hacer la pared y hacer 2 portones. ¿Había arquitecto o eran ustedes? No, Sartori. Y después me decía por ahí Mili que uno ahora como lo ve, no me lo imaginaba, pero lo mandaban a él a colgarse allá y a acomodar los hierros. Era un poco más liviano que ahora, ¿no? Ahora es más difícil. Ahora es más difícil, que se cuelga no puede ni caminar. No, sí subían los muchachos, el Coquito Bergantiño. Y teníamos en el taller, con qué levantar las cabreadas, ¿viste? ¿Ustedes hacían todas las cabreadas del taller y después las trasladaban acá? Trasladamos todo a mano y con un carrito. Todas las patas, después las cabreadas abiertas en la mitad, eran en 2 pedazos. Después se abulonaba y se levantaban y se apoyaban arriba y se ponían los bulones. ¿Y la plata de dónde salía? Y la plata en ese tiempo teníamos los bailes que... Nosotros con 3, 4 meses que hacíamos de baile, teníamos plata para hacer para manejar el club durante todo el año. Por supuesto, eran otras cosas, otro dinero, ¿no es cierto? Sí, tenía otro valor. ¿Las chapas dónde las consiguieron? ¿Las compraron acá? ¿Se las pidieron ahí? Mirá, las chapas se habían comprado todas chapas aluminizadas. Pusimos 3 chapas nomás, que eran 30 metros, creo que eran de 8 metros, 8 y 10 metros. Claro, cuando pasó el tornado... ¿Cómo fue, Néstor? ¿Estaba terminado cuando pasó el torneo? Habían terminado de techarlo. ¿Lo terminaba hacía poquito? Hacía poquito que habían terminado de techarlo, comieron un asado abajo y pasó el tornado a la noche. O sea, la noche que usted termina el salón, ¿pasa el tornado? Pasó el tornado. Después entonces, con lo que se rejuntó de acá, del polideportivo, se hicieron las canchas de bocha, porque las canchas de bocha también las habían volteado. Claro, las canchas de bocha ya estaban, tumbó todo. Tumbó todo. Las chapas que... No, las chapas las enderezamos en el taller y se las vendimos a Sunchales. Y acá se pusieron chapas más cortas, ¿no? De que ahora tienen chapas más cortas. Claro, tuvieron que comprar todo otra vez. Todo de nuevo. ¿Y cuándo pasó el tornado? Más allá de los problemas que ustedes tuvieron en su vida, en su familia, en sus familiares, seguramente se rompió mucho, Mortero, si se llevó. El taller mío me lo llevó todo. Todo. Quedó el escritorio. El que está ahí, ¿a dónde está el boulevard? Ahí está, todo lo que quedó el escritorio. ¿También te llevó todo? Todo. Entonces, claro, al club empezó el problema, ya no estaba más metalúrgica para hacer el teclado. Había que
mediodía para la Claro, metalurgia. entonces Rubén Godoy fue el encargado vino a trabajar acá y el Rubén es el que nos hizo, volvió a hacer todo lo que había que hacer para el polideportivo y para la cancha de bocha. Y cuando se reunieron en la familia, que vieron cómo había quedado el club, o cuando llegaron acá, ¿qué dijeron? Y llorábamos un poco. Y después, justo en ese momento, para colmo, habíamos sacado un crédito para comprar el terreno de la villa. Y la metalúrgica, cuando también vos vivís enfrente, cuando te asomaste. Yo estaba mirando por la ventana. Por ahí teníamos unas plantas grandes en el patio. Y le digo a mi mamá, digo, no está más el taller. No, digo, ¿cómo no va a estar más? Y sin embargo, digo, pegaba refusilos, digo, veo las plantas. En ese tiempo el taller era alto, ¿viste? Las plantas no se veían de frente. Y no estaba más. Fue volver a empezar todo otra vez. Tu vida particular, tu empresa. Nosotros no empezamos mal en el taller. No empezamos mal en el sentido de que los socios, yo había quedado socio cuando falleció mi papá. Entonces los socios míos eran mucho mayores que yo. Y ya no tenían más ganas ellos de volver a empezar. Para colmo, nos había llevado todo, porque el taller salía también por el Boulevard Perón. ¿Ahí donde está ahora la venta de autos? Claro, y salía, ahí estaba la fábrica de tinglado. Nosotros nos llevó completamente todo, ya te digo, quedó el escritorio. ¿Y cuánto tiempo llevó para volver a reconstruir el lugar donde estás laburando vos siempre? Y pasamos las cosas para ahí adentro y empezamos a trabajar hasta que después nos fuimos dividiendo, ¿viste? Y después, y eso fue en octubre del 78, 28. El 28 de octubre del 78. ¿Y ustedes cuándo empezaron a laburar acá otra vez, en el salón? ¿Enseguida? Sí, yo creo que poco tiempo empezamos con las bochas primero. Primero con el salón de bochas. Primero con las bochas. Me acuerdo que los ladrillos los traíamos de Suardi, entonces llegamos acá a la tardecita, teníamos que venir a descargar ladrillos. Y después volver a comprar las chapas. Y después volver a comprar todo y volver a hacer las cabreadas. Las patas habían quedado paradas. O sea, el hormigón con todo lo que le pusieron resistió. Sí, nos había roto algo del otro lado, porque del otro lado, aparte de donde estaban las patas, se había hecho también, salía un poco afuera, donde iba a ir a la tribuna. Ahí nos había roto todo. Pero entonces hicimos pared y le hicimos más corto, ¿viste? Antes de ir a la pausa te preguntaba, me contaba el Andrés que en una de las columnas de hormigón, creo que da a la calle España, ¿hay una botella? La primera columna esa, el Chana, mi primo puso una botella con un papel adentro. ¿Una botella de qué? ¿De coca? No me acuerdo, no me acuerdo. Pero sé ¿De que ginebra? No, puede haber sido de vino, no. Puso una botella adentro. Estamos en este lugar porque el escenario es un lugar importante para el club. ¿Cuántas cosas pasaron acá? Y acá pasaron, cuando empezaron los bailes, porque en un tiempo el 9 hacía baile 2 veces al año en la sociedad italiana. Tenía el baile de tradición y un baile de tango, que se bailaba el tango allá en la sociedad italiana. Era lo único. Y a veces acá en los bailes, picnics, hasta que resolvieron empezar con algún conjunto de afuera. Y el primer conjunto que trajeron fue en el 59, el Mundo Suárez, el D'Arienzo cordobés. En el tiro estaba Lorenzo Barbero. Y se dio la casualidad que el Lorenzo Barbero no llegó, no vino. Entonces acá se llenó de gente. Estaban la gente sentada arriba de los cajones de cerveza. O sea, el 9 ya tenía suerte antes, ahora llueve. Y ahí empezaron a tomar ánimo y empezaron a traer todos los conjuntos de Buenos Aires, ¿viste? Pero acá vinieron todos, ya te digo, y venían cualquier día de la semana, no es como ahora que bailaban el sábado. Yo te explicaba recién que el 29 de octubre se largaba la temporada de baile y cayera lunes, martes, miércoles, el día que cayera. Pensaba que casi siempre empezaron con Varelita y el Barón de Pernambuco. Generalmente eran muchos, pasaron todos los tangueros acá. Todos. Yo te dije, yo creo que sacando a D'Arienzo, a Troy, los demás vinieron todos. Héctor Varela vino varias veces. ¿Arrancaban temprano?
Sí, 10 y media de la noche empezaban. ¿Y hasta qué hora? Y hasta las 2 y media. La gente de campo tenía que volverse a su lugar. En ese tiempo se ordeñaba a las 2 de la mañana, 2 y media. No importaba, lunes, martes. No, cualquier día. Y se vendían, la gente se sentaba toda. No es que hubo bailes que cuando vino uno de Uruguay, no me acuerdo bien el apellido, se vendieron 300 y pico mesas. Porque durante toda la semana se reservaban las mesas. Ajá, no se vendían entradas, se vendían mesas. No, se vendían entradas también. ¿Y la mesa? Y la mesa también. Recién me contabas algo que por ahí uno, por la edad no lo sabía. A lo mejor Menú ya por la edad que tiene sí lo sabía. ¿En Morteros te daban luz 8 horas de un lado y 8 horas del otro? Claro, en un tiempo pasó así, ¿viste? Había 8 horas de un lado y 8 horas, una semana vos tenías 8 horas de 4 a 12 de un lado y de 12 a 8 del otro lado. Y a la otra semana se volvía. Entonces en el taller nuestro hemos logrado poner un motor para tener luz todo el día, porque no podíamos trabajar así. Y con eso, como la luz que era precaria no era suficiente para las orquestas que venían, de allá tiraron cables por arriba a las casas de todos los vecinos y a la noche le dábamos la luz cuando había baile, le dábamos la luz a cada pista. O sea, que gracias a los vecinos funcionaban los bailes. No, claro, pues los vecinos permitían pasar los cables. Y acá abajo donde estamos nosotros, acá era el buffet. Este era el buffet hasta que pasamos al buffet aquel. Ajá. O sea, ¿esto cuánto se hizo el escenario? ¿Se hizo más o menos con el polio o se hizo antes? No, se hizo antes. No, ya, yo te digo que en el 60 o en el 61 que empezamos con las kermeses, ya el escenario estaba hecho. ¿Viste? ¿Y después toda esa parte de la secretaría, aquel buffet, lo hicieron después? Después se hizo después. La secretaría se hizo. Después se agrandó a la par. A la par era un depósito de silla. ¿Para los bailes? ¿Las sillas eran para los bailes o para los bailes, todo eso era el depósito. Inclusive cuando jugábamos al fútbol, el equipo visitante se cambiaba ahí. Ah, mira, cuando jugaban allá en el cajón. No, cuando jugábamos acá en la cancha grande. Ah. Porque el 9 tenía el vestuario ese y el visitante se cambiaba ahí en el depósito ese. Y después se hizo el bar a la par. Entonces el bar de acá abajo pasamos a trabajar allá. Mira vos. ¿Y el cajón? ¿Cuánta historia tiene el cajón? ¿El cajón tenían que meterse en un túnel y salían? No, el túnel salíamos acá en la cancha grande. Acá teníamos el túnel. Acá el túnel. Acá era el túnel. El túnel lo hicieron en el año 59. ¿Vos te acordás de vos te acordás de muchos equipos, pero si yo te pregunto, ¿cuál es el equipo del 9 que te acordás de memoria? De fútbol. Qué sé yo. ¿Vos te acordás de casi todos? Vos sabés que yo me acuerdo más de lo de antes que lo de ahora. Y ahora es más difícil porque cambia mucho. Sí, inclusive, qué sé yo, se ve que cuando uno viene grande, vos te vas acordando de cosas. Aparte que uno, en ese tiempo, uno lo vivía de otra manera. Porque antes estábamos toda la semana con el fútbol. Ponían los carteles cómo formaban el equipo los domingos a la mañana y la gente venía a ver cómo formaba el equipo y discutían porque ponían a tal y al otro. Ahora por ahí ni sabemos quién juega. Yo no conozco los jugadores 9, el otro día los veía sentados ahí sacando algunos que conozco, los demás no los conozco. Y antes había, ¿cuándo empezaron a entrar jugadores desde afuera? Y en un tiempo, el 9 salió el primer campeonato, lo ganó en el año 51. Que es la primera equipo de Morteros que ganó un campeonato. Después ya empezaron a traían algunos santiagueños. Después en el 54 trajeron 2 o 3 jugadores de San Francisco. Ahí fue cuando teníamos mucha hinchada en San Francisco nosotros. Aparte ese año ganamos el campeonato y ganamos también el primer absoluto, se ganó ese año. Hay muchas anécdotas de jugadores. Yo siempre me junto con la chiva, nos juntamos en el negocio y contamos cosas. Y él me dice, pero los dirigentes también tienen anécdotas. Algunas se pueden contar y otras no. Él siempre dice, a mí me acusan de que yo me vendía. Bueno, que llame a alguno que me haya comprado. Dice, total, no queda ninguno. Vos sabés que la chiva no dormía el día antes. El día antes que jugábamos, la chiva no dormía. ¿Pero por qué? De los nervios. ¿Era tan bueno como él dice o no? Yo no lo vi jugar. Era un buen arquero, ¿no? Era un buen arquero. Empezó a jugar en el 63. 63, cuando el 9 salió campeón en el 63, él empezó a jugar. Jugaba Nari, primero de arquero. ¿El bicicletero?
No, el hermano. ¿El hermano? El Néstor, que era de San Francisco. Y después Pichón lo puso a la Chiva. ¿Es cierto eso que la Chiva me dijo que una vez usaba otros buzos y él, Pichón lo hizo teñir todo negro y se largó a llover en Brickman? ¿Y se destiñó todo? No me acuerdo, no, esa vez no. Pichón tenía algunas salidas medias raras cuando se vino a Buenos Aires, ¿no? Sí, los hacía a la cancha de fútbol para sacarle los buches, todos arrodillados a los jugadores sacando los buches. Imagínate ahora, imposible. Ahí empezaron, ¿viste? Ahí empezó a cuidarse un poco más la cancha. Y después de la cancha, que donde estaban las canchas de tenis, que ahora está la escuela, pasan al Cajón. Pasamos al Cajón. ¿Y en los 80 pasaron a la Villa? En el Cajón querían hacer los 45 metros de Cornejo de antes. Y discutiendo logramos que lo hagan 47. Claro, pues el reglamento se lo permitía ahí. Era el mínimo. Claro. El mínimo era 45 metros. Y después en el 80 pasamos a la Villa. ¿Y la tribuna de la Villa, la del medio, con qué se hizo? ¿Vendieron un auto? ¿Vendían autos, esos círculos de autos? Nosotros tuvimos una época media mala en el club. Financiera fue en el año 86 más o menos, ¿viste? Entonces hicieron un círculo de autos y con eso nos dieron una mano. Y yo no me acuerdo si con eso se logró hacerla. Sé que me parece que habían hecho algo de baño de la pileta también. Y no me acuerdo si también se hizo la tribuna, ¿viste? Porque el 9 en la Villa, primero nace la tribuna y los vestuarios y después nacen las de los costados. Ah, sí. Y los costados, ¿cuánto hace? No hace mucho. Hace 8 o 9 años. Es cuando empezaron a jugar los torneos de AFA. Claro. Teníamos la tribuna del medio nada más. Vamos a ir una pausa, la última. Y después de la pausa me contaba las peleas del Rata con la Mutual por la pileta. ¿Te acordás alguno? No, esa no me acuerdo. Sí, yo te voy a ayudar. No, esa no me acuerdo. Pausa y venimos. Con sus cubas en mi corazón. La escuela. La pileta creo que fue del año 90, 91. Acá había solo 2 lugares donde ponían a trabajar a la gente del 9, que era el taller de Paulo Escalia. Ah, sí. Y en el Molino Melián con Don Tito Melián. Empezamos con el colegio, que nosotros no nos damos cuenta del colegio, que no es fácil manejar los clubes. Por la acera va este corazón transido con tristeza de la pena. Muy bien, arrancamos el tercer y último bloque. Seguimos charlando un ratito con Néstor Resta. Néstor, hablábamos de la pileta. ¿La pileta es de las obras grandes, la más nueva? La más nueva, eso fue creo que en el año. En la escuela. No, lo más nuevo es la escuela, sí. ¿No es cierto? La escuela. La pileta creo que fue del año 90, 91. Sí, por ahí más o menos por ahí. Yo era chico, yo iba mucho con el Henry, la pileta del tiro y él... Por ahí estaba... Yo creo que estaba Sobrero de presidente, tiene que haber sido 92 entonces. Porque yo me acuerdo que iba mucho en la pileta de tiro con mi tío y después de un momento a otro... Jorge Justina no estaba más de presidente. Sí. Pero fue uno de los que molestó mucho por el tema de la pileta. Y se movían, viste, en ese tiempo decía el tiro tiene pileta, el 9 no tiene pileta. Yo me acuerdo que hicieron un piletón. La discusión en la escuela era cuando se armaba las discusiones de fútbol, básquet, te gané, qué sé yo, que el 9 siempre ganaba el fútbol en esa época. Vayan a bañarse la cuneta. Mirá, según comentan acá en un tiempo, al principio, volviendo un poco del recordatorio de lo que me contaron, gente que era del 9 le costaba mucho conseguir trabajo en Mortero. Porque no se conseguía trabajo, no te ponían a trabajar, porque la mayoría de los dueños eran de tiro. Siempre se habló eso de la clase alta. Acá había solo 2 lugares donde ponían a trabajar a la gente del 9, que era el taller de Paulo Escalia. Ah, sí. Y en el Molino Melián con Don Tito Melián. Ahí trabajaban todos los del 9, los jugadores de fútbol,
Inclusive mi papá y todos trabajaban todos ahí de Paulito Escalia. Eran los únicos dos lados que seguro que ponía a trabajar. Pero entonces es cierto eso del baile. Una vez charlando con Quitito Reynoso, este era el Reino de la Alegría, donde bailan, Sí, no me acuerdo sí. cuál era la frase que usaba Quitito Reynoso. Baila enfermo y no sé qué cosa. El Quitito era el que hacía la propaganda. Claro, una vez me lo contó. Sí. Bailan los enfermos, paralíticos. ¿Y en Tiro se bailaba con saco y corbata o no? Saco y corbata, si no, Sí, no dejaban entonces. entrar. O sea, si no tenía saco y corbata no podía entrar a bailar. Dice que yo no iba al baile Tiro, no, perdamos la base. Pero el Tungo no te invitó nunca al baile. Nunca, no. Pero tenía que tener saco y corbata para entrar. ¿Viste? Ujú. Y siempre se caracterizó el 9 por ser el club más humilde de los dos. Más humildes, siempre éramos los más humildes. Seguimos siendo los más humildes. A pesar de todo lo que tenemos, nunca nosotros no, vos fíjate que nosotros no somos soberbios para nada. Porque Pero cambió mucho, Néstor. O sea, cambiamos nosotros como sociedad, la gente va cambiando. Recién te escuchaba hablar a vos y hablamos un poquito en la pausa de aquello que ustedes dejaban su laburo y su familia para venir a doblar hierros, vos ponías tu empresa a disposición del club. Hoy es más difícil encontrar gente así. cambió las cosas. Nosotros teníamos otro pensamiento. Hoy aquel que te va a asar un choripán te cobra. Cobra todo el mundo. Acá cobra todo el mundo ahora. Esto es así, por eso te decía, antes mucha mano de obra se hacía. La hacíamos nosotros. La hacíamos nosotros y teníamos, cuando estábamos nosotros, era otra gente que trabajaba, que hacían la mano de obra. Hoy hay que contratar una empresa. Cuando hicieron todo el piso de madera del polideportivo. ¿Lo hicieron ustedes? Claro, lo hizo El Cayo. el Cayo con el padre y el Horacio Vallejo, que era jugador de básquet, pero sabía también algo de... Sí. El piso fue en los años 90, 80 y Lo algo. inauguramos en el 92, creo. Yo era chiquito y venía y el Cayo estaba arrodillado. Traíamos la madera, la trajimos de Renault, era pino francés. Sí. Ahí venían los repuestos de Renault de Córdoba, para ahí en Córdoba, y ellos nos vendieron y conseguimos de ahí toda la madera esa. Bueno, de hecho sí, el piso. Sí, que el piso Es bueno, todavía entonces el Cayo trabaja bien. Nos dije, no, los que trabajaron. Sí. ¿Trabajaban de noche? De noche, inclusive había de día también, dejaban de trabajar en la carpintería para venir a trabajar a poner el piso. ¿Y trabajaba mucha gente o ustedes venían a acompañar y los que sabían eran el Cayo y el papá? Nosotros a acompañar porque los que trabajaban eran ellos. Si no sabías de carpintero, nosotros veníamos a mirar. O sea que, a ver, el 9 tiene mucho del grupito de ustedes. El Cayo en el piso, el Poli, la familia Resta con el taller, bueno, la familia Godoy Toda la también. familia, Mattioli, eran varios socios, ¿viste? Y en los bailes y todas esas cosas, ¿se vendían empanadas? Me decía mi abuela que se habrían hecho empanadas para el 9. Y vendían... ¿Qué hacían, buffet? Choripán, empanada no me acuerdo, pero choripán sí. Vos poner en los carnavales, pero los carnavales habían hecho, cuando hicieron una rifa. Cuando empezaron con los carnavales, empezaron con una rifa, vendían 30.000 números. Y había que estar presente, dejaban un auto. Y entonces juntaban 2.500, 3.000 personas. Y había que sacaban el tejido olímpico de la cancha, la sacaban acá, para que no molestara, ¿viste? Y ahí se vendían, ponerle 1.000 salamines. ¿Cuánta gente venía? Y 2.500, 3.000 personas. ¿Eso se hacía Y se hacía... los sábados o...? Se bailaba sábado, domingo, lunes, martes. El jueves había baile de mamarracho. Y sábado y domingo ahí duraban los carnavales. ¿Qué eran los bailes de mamarracho? El baile de mamarracho donde era gratis para disfrazados. Y eso de la... ¿te acordás que estaba el avioncito? Eso las kermeses. Eso son las kermeses. ¿Eso cuándo? ¿En qué Las año? kermeses empezamos... La kermese la empezó la subcomisión de básquetbol, mirá. Estaba Bonino de presidente. Bonino era un muchacho que trabajaba en el banco. Y tenía un amigo de San Francisco. En San Francisco ya hacían eso de las kermeses. Y dice, pucha, ¿por qué no empieza con las kermeses? ¿Qué sé yo? Empezamos, en el año 61 la hizo la subcomisión de básquetbol, la primera kermés. Y debido al éxito que tuvo, ya al año siguiente se armaron las comisiones de festejo. Ya había comisiones de festejo de damas y de caballeros.
¿viste? ¿Y las kermeses cuándo se dejaron de hacer y por qué? ¿Por qué se dejaron de hacer los bailes acá? Y porque fue pasando las épocas, ¿viste? Las kermeses bailábamos jueves, sábado y domingo. Y después los bailes eran los sábados hasta que empezó Brinkmann. Cuando empezó Brinkmann, el auge de Brinkmann, la gente los sábados no venía más. Entonces tuvimos que pasar a bailar los días domingos. Y los domingos teníamos éxito. Ya te digo, nosotros manteníamos el club con los 3 o 4 meses que teníamos baile en el verano, con eso... Esa era en su época la mutual de ustedes. La mutual, ese era el tambo que teníamos nosotros. Claro. Nosotros funcionaba el tambo, mientras no nos lloviera, sabíamos que teníamos la gente segura. Y después durante los otros 8 meses se dedicaban a los bufés de la subcomisión o de los las deportes. Subcomisiones, algo. En ese tiempo vos hacías pollada, todo eso, te rendían para las subcomisiones. Hacías una pollada, ganabas algo y servía la plata. Claro. Ahora haces una pollada. No sirve para nada. Para nada, absolutamente. Ganás 5 o 6 mil pesos, ¿qué haces? Nada. Y en esa época, cuando compran la villa, ¿estaba la mutual? No. No. Por eso te digo que habíamos sacado un crédito. Un crédito. Un crédito en el Banco Provincia. ¿Y Que por no qué? sabíamos qué hacer después. Cuando nos llegó el tornado, entonces no sabíamos qué hacer. Claro. Sí, devolver el lote y suspender el crédito y levantar todo lo que se nos había caído, porque nos sacó todo. Nos había sacado hasta el tejido de la cancha de fútbol, todo. ¿Y la idea de comprar la villa era llevar todo allá o no? No. Y en principio siempre se habló, en un tiempo quería que llevar el polideportivo también para allá, pero siempre fueron... Es muy difícil. Las cosas van pasando, es difícil, ¿viste? Yo muchas veces, hace 5, 6 años, 7 años, la mutual había hecho... El 2010, una cena que... Una cena, un proyecto. ya. Yo me acuerdo que íbamos a las reuniones y se discutían de dónde iban a poner una cosa, iban a poner otra. ¿Y vos qué decías? Yo me reía. Vos decías, no. Yo digo, no lo voy a ver. Decía así. Yo me acuerdo que en 2010 fue una cena donde se hizo un proyecto, se había... Sí, claro, cuando hablaron de hacer el gimnasio, porque no era el polideportivo. Claro. Era un gimnasio. Cancha de boche y poli, en la esquina de Brasil. Salía como 8 o 9 millones ya en ese tiempo. No iban, cierto. Después porque la cancha de básquetbol iba a venir acá al frente. Yo lo escuchaba discutir, yo no decía. Lo escuchaba, me reía nomás, digo. Y ahora muchas veces los cargo, digo, ¿te acuerdan lo que discutieron, dónde iba a ir una cosa y la otra? ¿Y sigue en pie el proyecto o no? No, sigue en pie, pero claro, empezamos con el colegio, que nosotros no nos damos cuenta del colegio. Porque la verdad es que los que estamos acá no nos damos cuenta. Pero la gente que viene de afuera, queda admirada a ver un club que tiene colegio, instituto privado, colegio primario. ¿Viste? Hay muy pocos clubes, yo creo que en la provincia de Córdoba. Racing tiene y no creo que otro más, ¿no es cierto? No lo recuerdo. Y entonces al seguir trabajando acá, ahora están haciendo 3 aulas nuevas. Y después tienen que terminar el colegio primario. Prácticamente esto te va llevando todo lo que es ir haciendo algo allá. Son los recursos económicos que se utilizan para infraestructura, se están usando en el colegio. Porque aparte de lo que pone la mutual para el club, pone para las obras, ¿no es cierto? Eso que te decía yo, que pone 10, 11 millones durante el año para mantención del club y los deportes y todo eso. Después pone para las obras. ¿Cuántos empleados tiene el club, más o menos? Ya te dije, en el verano debemos tener cerca de 70, con los bañeros y los que limpian ahí en la pileta y todo. Yo no quiero ni pensar, viste, con los cambios de gobierno ahora, cómo quedaríamos los clubes si le ponen algún impuesto a las mutuales. No sé, sería imposible que tenés que ingeniártela. Yo creo que volveríamos a lo de antes. O volver a poner el lomo. A poner el lomo y hacer cosas. Nosotros ni soñaríamos jugar el argentino más, ponerle. Claro. ¿A vos qué te genera, más allá de que te gusta todo lo que pasa en el 9, todo, desde la escuela, los logros deportivos, las obras, ya lo vivís con menos pasión, digo, por la edad, un poco más maduro, porque lograron algo
O sea, el otro día lo que se vivió con el ascenso, tanta gente del 9 en el centro, desde la No, eso me emocionó mucho. La verdad que enseguida lo llamé al Gillo por teléfono, mirá, que estaba en Córdoba. Después no fui ahí porque ya no estoy más para ir a la... Me llamó el Cayo, más o menos a las 2:30, 3 de la mañana, vení que esta noche no hay que dormir. No, ya. Habíamos tenido un casamiento el día sábado, que había venido en casa a las 6 de la mañana, ya no tenía ganas de estar a la noche festejando. No, una gran emoción. Yo lo que te decía es que ahora que pasamos al Argentino A, precisaríamos que esas 600 personas que fueron y hicieron el esfuerzo de ir a Córdoba nos acompañen acá en los partidos locales. Que todos los partidos. Todos los partidos, porque si no va a ser imposible seguir manteniéndolo, ¿no? En la forma que se quiere mantener. Es difícil a medida que va o sea, es lindo crecer, pero hay que pensar a futuro cómo hay que hacer para seguir creciendo. Para poder seguir manteniéndose. Porque el Argentino A, yo creo que el Argentino B salía 13 o 14 mil pesos a abrir las puertas. Sí. Y el Argentino A, no sé, por ahí, qué sé yo, sale un poquito 20, más. 18. Sí. Y se estaba hablando que el Consejo Federal te daba, pensaban que le iba a dar 50 o 60 mil pesos, resulta que te dan 24. 70 supuestamente era. Pero aparentemente son 24 como le daban a Sportivo hace 3 años. Sí. Y te lo mandan de vez en cuando vos vas a reclamar. Claro. ¿Viste? Y el tema de, por ejemplo, el básquet está muy bien. El básquet está bien. Si asciende, ¿se complica o no? Es como todas las cosas. Vos pensás más como dirigente. Uno piensa como dirigente, no es... Por supuesto que nos gustaría ganar el provincial de básquetbol. Jugamos decir... la otra final en el 2004. Claro, 12 años, sí. Pero mira, nosotros en el 92 ganamos el primer provincial. Sí. Y no teníamos dinero para poder jugar Federal. La Liga C, sí, la Liga C. Porque el Tiro que salió segundo jugó. Claro. El Tiro jugó ese año, que casi se clasifica para ascender. Perdió la final. Con el Chahue. Y nosotros recién al otro año que volvimos a ganar el provincial, jugamos la Liga esa C. Que se veía. Es difícil, es difícil y ahora es más difícil todavía. Yo me acuerdo en esa época, era la vez que trajeron el americano, había que traer un negro. El primer negro, Eric Collins, el primer negro que llegó. Cuando lo viste, ¿qué dijiste? Vos sabés lo que era, que veníamos acá a hablarle hablaban por teléfono allá en Norteamérica. El negro tenía miedo de volar. Tenía miedo de subirse al avión porque estaba todo helado y se congelaban las alas. Fueron a buscarlo a Buenos Aires, ¿viste? Y llegaron a Buenos Aires y claro, yo tenía en el cartel acá de mortero. Nada, el negro no parecía. Por ahí le preguntaban a cada negro que se bajaba del avión, preguntaba, ¿Eddie Collins? No. Eddie no había subido al avión. Le habían mandado los pasajes y todo. Después fueron a los 15 días y esto se llegó. ¿Y cómo hacían? Porque era más difícil hablar en inglés. ¿Quién le hablaba? Le hablaba Macklin. Macklin venía acá y le hablaba inglés. Y Eddie Collins, me acuerdo de lo que sufría con usted cuando agarraba el teléfono y hablaba con la familia de Estados Unidos. Pero era bueno el negro. Sacaba fotos a todo. Pasaba, foto, venía al taller a sacar fotos. Después sí, no ganamos el provincial porque en el quinto partido que jugamos con el Tala, la semifinal. ¿Lo quemaron? Claro, nos cobraron un full favorable a nosotros, él se arrimó a la baranda y lo quemaron con el cigarrillo, allá en San Francisco. Saltó la baranda y lo corrió por medio del bar al que lo había quemado. Y lo expulsaron. Si lo agarraba. Y lo expulsaron y nos ganaron en 2 tiempos suplementarios. Después vino Mark Hansen. Mark Hansen, ahí ganamos el campeonato. Este ya era de más categoría, este venía de Independiente de La Pampa, creo, algo por el estilo. Este había jugado en Ferro. Ahí ganamos el provincial. ¿Su familia es toda del 9? Toda. ¿No hay ninguno del Tiro? No, está prohibido. Pero... No, somos todos del 9. ¿Y si...? Toda mi familia, mis parientes, mi tía que falleció hace poco, todo. ¿Y si venía algún sobrino con alguna novia del 9?
Por ejemplo, si el Germán venía, bueno, el Germán, sí, venía con... Cambia, así que... No hablemos del tema. Siempre que decimos con Germán, pero no hablemos de la vida privada. No hay ninguno en la mesa, nunca hubo una mesa familiar, algunos en tiro. No. Eso que yo tengo muchísimos amigos en tiro. Vos sabés que nosotros, en el año 80, los muchachos querían jugar al básquetbol en San Francisco. El Pepe Cabal era el presidente y el tiro estaba jugando al básquet en San Francisco. Entonces el Pepe le dice, mirá, nos agarró un día, dice, ¿quieren jugar? Hay que jugar junto con el tiro. Era como... Cuando te decían así era difícil. No, pero no. Bueno, vamos a jugar junto con el tiro. Y jugamos 2 años. Y nosotros cuando podíamos ser de local, porque ese tiempo había que jugar casi siempre en San Francisco, viajábamos juntos. Y jugamos 2 años, practicábamos en el tiro y cuando jugábamos de local jugábamos allá. Nos atendieron muy bien, yo te digo, Maneco Mansi, porque Maneco, el Chivo Bodino, el Doctor Rojo, nos atendieron 10 puntos, comíamos asado allá, era como si fuéramos amistad, inclusive hicimos partidos amistosos, habíamos traído un equipo de Córdoba y jugamos ahí, nos atendieron 10 puntos. ¿Viste? Después de que se separaron, ¿en algún momento, alguna vez pensaron juntarse los clubes o no? No. Nunca. Nunca más. No, y ahí jugábamos divididos, ellos tenían más equipo que nosotros en ese tiempo en el básquetbol. Por ahí, me acuerdo si había campeonato A y B, por ahí ellos jugaban la A, nosotros jugábamos la B en San Francisco. Y los equipos de San Francisco no venían acá. ¿Por qué? Ah, sí, me acuerdo. No era venían. difícil, o sea, si querían jugaban, pero no. Tenían que viajar los de acá. Teníamos que viajar. ¿Y ustedes viajaban juntos? Viajábamos juntos. Inclusive, una vez fuimos a jugar un partido amistoso a Marul, Mundo con el Tiro. Llegamos allá a Marul, cancha descubierta, llovió. Así que tuvimos que venir a la cancha de Sportivo Balnearia a jugar de la cancha techada. Pero después tuvimos que pegar la vuelta por San Francisco para venir de vuelta. Llegamos acá de vuelta a las 8 de la mañana. Néstor Angonova que protestaba arriba. Vos recién nombrabas a jugadores. Hay algunos que dejaron alguna huella, ya sea por un logro deportivo, por ser como eran como personas. El Chuchi Costa, el Peco Bustos, esa camada. Eran grandes jugadores. Mengoni, el Boni Cruzado. Inclusive ¿qué otro tuvimos bueno? Ese tiempo eran jugadores de primera, ¿viste? El Carloncho Terreno, el primero que trajimos. Y Culeco terminó siendo técnico porque era gran técnico, ¿no? El Culeco lo fuimos a buscar nosotros a Brenma cuando tenía 15 años. Así que el Culeco estuvo acá hasta el 2005, 2006. Sí. Y él... yo me acuerdo muy poco del Culeco, usaba la 4, me acuerdo, y de enseguida de joven. Apenas te deja él empezar. Claro, él se fue a estudiar a Córdoba y el Andrés Peretti le consiguió lugar en Talleres de Córdoba. Entonces jugaba y se mantenía ya con eso mientras estudiaba. Después cuando vino, jugó para nosotros, inclusive ese partido que te digo yo en el Tala, en ese tiempo los full eran 1 y 1, no es como ahora. Claro. El rol full para ganar el partido. Claro. En una larga. Y después empezó como técnico. Después del flaco Boretti, asumió el Gabriel. Y después, bueno, también más o menos, en el fútbol, en el básquet tuvieron más o menos esa línea, por más que muchas veces con el fútbol, el básquet, son los deportes más pasionales, reciben críticas, porque el hincha es pasional. También en algún momento fueron a buscar el flaco Stoy, un técnico joven, y que no arrancó bien. De hecho, no se fue Sportivo. Y sí, se fue Sportivo porque no le gustaba, pero eso era más algunos dirigentes, ¿no? Algunos dirigentes de directiva. Sí, y después cuando él viene... Trajeron a uno de Freire, me parece, en el año 91, cuando el flaco fue a Suardi. A Sportivo. A Sportivo creo que trajeron, no me acuerdo, uno de Freire, me parece. Después volvió el Carlos. Y él empezó, claro, en el 87 acá el Carlos. ¿Te pone orgulloso lo que es hoy el 9? Por todo lo que viviste y por todo lo que contaste. Yo nunca pensaba que el 9 iba a ser grande así.
y la gente vieja ni debe soñar volver a nacer, ni sabría lo que es. O sea, vos cuando, por ejemplo, te enojás conmigo en la radio. No, yo no me enojo, yo no me enojo. Está bien. Yo te escucho y digo, me río, digo, se ve que este no sabe nada. Se ve que no estuvo nunca adentro. Que no es fácil manejar los clubes. No es fácil manejar el club que no tienen plata. Este es muy difícil. No tienen entrada. Claro, a vos te gustaría... es y no hay forma de encontrar recursos. De encontrar recursos. Vos te reunís, hablás, juntás, cambiás ideas, pero no hay forma de juntar recursos. Se hizo ese bingo, por suerte con ese bingo ahora la Mutual tiene más recursos y con eso puede ayudar un poco más al club. Pero claro, más pasan los años, más dependés más de la Mutual. Claro, porque antes vos, por ejemplo, hablábamos de los bailes. Hoy, por ejemplo, volvieron los carnavales. Y vos decís, volvieron los carnavales. Ves mucha gente, ves 2.000, 3.000, 4.500 personas, pero no te queda la plata que te quedaba antes. No es la plata. Lo que queda la precisás para la comparsa del año que viene porque vuelven a cambiar plumas y todo eso ahí. Pero no es plata grande que sirva. Y la única entrada que tiene el club son las cuotas societarias, 9 lunch. En este momento estamos trabajando un poco menos de lo que trabajábamos antes. Ese dinero del 9 LAN se vuelca a la comisión directiva. Toda la comisión directiva. Y lo de las cuotas societarias también. Las cuotas societarias y alquileres de salones y algo de los bares, pero no. Esa es la única entrada que vos tenés. Pero generalmente los bares los usan para las subcomisiones, ¿o no? No. Los alquileres, yo te digo, perdón. como acá, el de la villa, el del centro, esos son los alquileres que uno tiene. Para cómo teníamos, con el asunto de los colegios, los chicos iban muchos danzantes ahí, ahora con el problema ese de sí, no se puede más tanto. Del alcohol, no hicieron más, si no, teníamos una buena entrada, ¿viste? ¿Y qué le dirías a los pibes que por ahí dicen que son del 9 y no se acercan tanto al club? A lo mejor son hinchas del deporte y no tanto del club. Ustedes son hinchas del club. Uno no sabe más qué decir a los chicos. Para que se vengan. Sí, tienen otro pensamiento. Nosotros nos habíamos criado en el club. ¿El 9 es tu vida? Sí, parte de mi vida. O sea, vos cuando eras chico ya... Y ya veníamos acá, salíamos del colegio y ¿qué hacíamos? Veníamos a la cancha. O sea, todo el día pasaba. Que cuando entré en la subcomisión de básquet tenía 15, 16 años. O sea, ya entonces como deportista... No, nada. Deportista me había quebrado una pierna cuando tenía 12 años, 13 años y no pude más jugar al fútbol. Porque cuando me golpeaban... se me formaba todo un coso ahí. Ustedes son una familia dirigente, ¿sí? Dirigente. Y tenía 22 años, yo era presidente de la subcomisión de fútbol. Claro. ¿Y nunca fuiste presidente del club, no? No, justo cuando me tocaba, yo me había enfermado, que me había dado un infarto. Y era justo en el 86 que el club no andaba muy bien y en casa no quisieron. ¿Te hubiese gustado o no? ¿O yo nunca fui a mí no. Fui tantos años vicepresidente, mirá. Fui vicepresidente del doctor Cavalli, de Egidio Gavila, del Rata, de Sobrero, de Ferrari y de Rodolfo Gato. ¿Y por qué nunca? Más allá de si era vocal o era... Es lo mismo. Lo mismo, yo era del club, no... Más allá de que, a ver, el presidente se destaca más porque a lo mejor pero después son todos iguales. Todos iguales, pero después quedan los presidentes, lo único que quedan en la historia son los presidentes. No, en la historia quedan todos. Pero los vicepresidentes no se acuerda más nadie. No, pero de ustedes. Por ahora se van a acordar de mí. De acá a 2 años, 3 años no se acuerda más nadie. No. Yo te digo porque yo veo el Lula fue muchos años vicepresidente. No, pero bueno, de ustedes yo creo que me parece que dejaste una huella con el salón, la familia resta. Pero vos tenés Velo también, ha trabajado. Sí, no, bueno, también el Lula, pero no se le reconoce. Los dirigentes sabemos que cuando pasamos, a lo mejor nos va a tocar eso, que vamos a llegar un día a la cancha y por ahí
no te van a dar ni bolilla, ¿viste? No, pero yo creo que has dejado una huella importante. Ojalá sea así. El Cayo, Rodolfo, vos, el Pincha. Ojalá sea así. Bueno, ¿viste? Lula también. Pero yo te digo que los dirigentes sabemos que por ahí vamos a llegar a un momento que no... A lo mejor alguno pibe, pero por ejemplo, uno sabe lo que fue también el doctor Cabal y Juan Carlos Díaz Cornejo para el 9. Lo mismo del otro lado, la vereda de enfrente, también hay gente que ha laburado. Mucha gente que trabajó también. Claro, mi papá que era muy amigo de... Yo no me imagino, por ejemplo... Ahí tenés, no se juntaban, pero mi papá con Bautista Monetti eran íntimos amigos. Cuando falleció mi papá, uno de los primeros que llegó fue Bautista Monetti. Claro. Yo no te relaciono vos fuera del 9. Yo te relaciono más dentro del 9 que con la metalúrgica. No, pero lo mío termina. Pero vos, yo no te imagino vos fuera del 9. Y bueno, pero ya comisión directiva ya termino. ¿Qué haces si, por ejemplo, los martes, los lunes? Ya inclusive ahora voy martes salteado. ¿Pero qué haces cuando no vas? Y me quedo en casa. A mí me gusta mirar deporte. ¿Pero te falta algo si no venís al 9? No, ya me voy acostumbrando, ¿viste? Pero cuando no vaya más, seguramente me va a faltar algo. Porque vos te vas dando cuenta que te vas poniendo grande y tenés que ir alejándote del club y alejándote de otras cosas, ¿viste? Bueno, por ejemplo, yo soy amigo de Juan Casali, un pibe que tiene mi edad, 35 años, joven, vicepresidente. Y muchos chicos también que están en la comisión directiva me dicen que generalmente sos una fuente de consulta. No, en este momento estoy para eso. O sea, para que los pibes te consulten a vos. Consulten. Muchas veces cuando hay algún problema, entonces... Cuando, por ejemplo, hay alguno que tiene la espuma bien arriba, que está enojado, vos le ponés los pies sobre la tierra. Por ahí, o vienen a consultar conmigo, ¿viste? Cuando hay algún problemita. O cuando tienen algún proyecto como aquel que decís... No consultan tanto, antes consultaban más, ahora consultan menos. Pero cuando tienen, por ejemplo, algún proyecto así como el otro que va a decir... Claro, como el Juanpi. El Juanpi es un muy buen dirigente, pero tiene un problema. Trabaja en Bossi. Sí, vive en Brinkman y tiene que venir a Mortero, claro, se le complica. Aparte, es muy buen dirigente el Juanpi. Bueno, también de familia, muy del 9. Sí. Néstor, ¿algún mensaje que le quieras dejar al hincha del 9? No, que como te dije antes. Que venga al club. Que venga al club, que acompañe siempre al club. Y sobre todo ahora que pasamos al Argentino A, que es un orgullo para nosotros jugar al Argentino A. Vamos a jugar con Talleres, calcular en el Chateau Carrera. ¿Quién iba a pensar que íbamos a jugar con Talleres en el Chateau Carrera con 30 o 40 mil personas? ¿Quién diría, no? ¿Quién diría? Y que acompañe, porque si no las subcomisiones no van a poder aguantar para seguir practicando los deportes de alta competencia. ¿Y si te pido que en una palabra me definas el 9? No, el 9... No es que yo sea dirigente y sea del 9 de alma, pero yo creo que el 9 en este momento es uno de los clubes más grandes que hay en todo el departamento San Justo y el más fuerte que hay en el departamento San Justo. La Mutual la hizo muy fuerte al club. Son pioneros en muchas cosas. En muchas cosas. Aparte, ediliciamente... Te vuelvo a repetir, dejaste una huella muy marcada, por más que vos te hagas el humilde. No, yo no. No es que me haga el humilde, yo soy así, no. Fui, seré siempre así, ¿viste? Néstor, te tengo que agradecer porque hemos charlado no sé cuánto tiempo, mucho del club, y algún día seguramente van a decir, ya tendría que haberte dicho esto, y a lo mejor vamos a hacer otra nota. Porque el 9 tiene mucha historia. Cuando quieras, no tengo problema, únicamente en algún lugar que no haga tanto calor como acá. Gracias, Néstor. No. Gracias a vos, Juan Manuel. Nos vemos, nos reencontramos en el próximo programa. Conversara, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas, tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé, y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue para mí una puñalada y de celos me cegué, y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme, y ahí nomás no la maté.